El presidente de la Nación, Javier Milei, en los Estados Unidos. Alejandro José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Santiago, un placer. Un placer estar con vos. Bueno, a ver, ¿cuánto hay de realismo mágico, inteligencia artificial, realidad artificial en lo que se plantea en el viaje de Javier Milei? Bueno, a ver, nosotros tenemos hoy una situación que nos está pasando, que la inteligencia artificial está cambiando básicamente la humanidad y todo lo que está sucediendo y nos rodea. Argentina tiene ciertas particularidades que potenciarían, o sea, no quiero entrar en dónde se instalaría un polo, porque la verdad me imagino que debería de ser en el sur, y en el sur nos faltaría un montón de situaciones técnicas para meter. Pero hay tres condiciones que considero que hacen a que una empresa o un país puedan escalar. Una es la capacidad, la otra es el mercado y la tercera obviamente es la inversión. Nosotros, todo lo que es capacidad tenemos. Nosotros tenemos capacidad ociosa. Es más, la Argentina se caracterizó siempre por tener talentos. Entonces, en este sentido tenemos una capacidad en Argentina ociosa, o tenemos una capacidad para poder seguir creciendo e incorporando. También podemos hablar de, por ejemplo, somos uno de los pocos países que el Estado o el gobierno desarrolló una vacuna propia contra el COVID, porque en los otros países era el laboratorio que estaba en tal país, pero en este caso fue el Estado. Entonces tenemos forma de potenciar. Segundo es el mercado. Hoy el mercado estamos en un mercado globalizado. Servicios y demás cuestiones hacen de que nosotros podamos venderle a todo el mundo. Tenemos mercado. Y la tercera pata, que es la más difícil y la más complicada, que es a la larga lo que él fue a ofrecer, ser el cuarto el polo tecnológico de inteligencia artificial, es básicamente que si vos tenés mercado y tenés talento, tenés capacidad, la inversión generalmente viene atrás, porque alguien va a querer ganar dinero por tener mercado y por tener los recursos disponibles para poder crecer. Entonces, la inversión viene atrás. O sea que potencialmente parece una quimera decir, Argentina va a ser el cuarto polo tecnológico. El primero es Estados Unidos, después está China, después está Europa. Pero nosotros, ¿por qué no podemos ser la cuarta potencia? Nadie Claro, lo puede negar. la gran pregunta que te haría es al revés. ¿Por qué nos elegirían como polo tecnológico con las dificultades económicas que tiene el país de cara a resolver, por ejemplo, el cepo cambiario, para que puedan entrar estas inversiones? ¿Y cuál sería el impacto de estos polos tecnológicos si no vienen acompañados de un desarrollo económico? Y si este polo de inteligencia artificial realmente daría mucho desarrollo económico a la Argentina, o en qué beneficiaría en cuanto al empleo, por ejemplo. Seguro. Bueno, acá tenemos las situaciones que obviamente tiene que haber una seguridad jurídica, que es lo que siempre estamos hablando, ¿no? O sea, hoy no hay un entorno jurídico sano o confiable como para que venga un inversor a desarrollar un negocio y después llevarse las ganancias o lo que quieran. O sea, hoy plata de manera interna no hay, salvo algún inversor que quiera invertir. O sea, los empresarios, uno invierte en su negocio, pero a la magnitud de generar un polo, obviamente no lo estamos. Yo no lo estoy. Pero digo, Claro. tampoco soy Elon Musk, ¿no? Pero digo, el tema sería de que tiene que haber una seguridad jurídica, que la ley de bases pasa un poco a ayudar, pero todavía ni siquiera, si nos ponemos a leer finamente toda la ley de bases, eso no va a pasar. Cualquier empresa que quiera venir acá no va a venir hasta que no se levante el cepo. Ninguna empresa con un poco de seriedad va a venir acá a Claro. invertir a la Argentina. No va a poder llevar dividendos o poder sacar los dólares que genere, o eso es lo de base. Ahí me queda una gran pregunta, porque todos sabemos que en el mundo la inteligencia artificial va a reemplazar trabajos o va a sacar trabajos de rutina. En un país con una pobreza estructural del 55%, ¿qué puede generar la inteligencia artificial? Porque en países desarrollados puede ser una herramienta de éxito para el desarrollo, pero ¿qué pasa con los países que no arrancan desde el mismo punto y va a haber pérdida de empleos en un país que vamos hacia un desempleo aún mayor?
Yo te lo planteo un poco más macro, la situación. Yo creo que nosotros estamos en una... O sea, ¿esto es una oportunidad? Sí. Pero estamos en una cuestión hasta, te diría, desfavorable. Vos tenés países como Emiratos Árabes, que tiene un ministerio como tal de justicia, de educación y demás, de inteligencia artificial, y dentro de esas secretarías tienen departamentos de inteligencia artificial. En la Argentina eso no pasa. Pero más allá de esto, y voy al punto tuyo, la realidad de todo esto es que cualquier innovación tecnológica genera para alguien que era, por ejemplo, en el caso mío, yo nací análogo y me convertí en digital y ahora pasaríamos a lo que sería inteligencia artificial, uno se tiene que ir adaptando y capacitando. En la Argentina tenemos un déficit muy grande en lo que es educación. Nosotros todavía estamos generando empleados y no estamos generando emprendedores o empresarios. O sea, no, hay un chip todavía que hay que cambiar. Estamos todavía en la época de los industriales, por momentos, ¿viste? De que faltaba mano de obra Claro. para que opere las máquinas, generamos el industrial. Acá deberíamos de hacer lo mismo, y el cambio parte desde la educación. Es la base clave. Ese reseteo todavía yo creo que en esa discusión ni siquiera se dieron cuenta o no se sentaron a discutir de que hay que cambiar o innovar o actualizar o mejorar todo esto. La velocidad con la que va el avance tecnológico supera lo que es el rediseño de lo que es la educación. Ese es un problemón que tenemos. Pero este problema no es la primera vez que va a pasar en la humanidad, porque pasó cuando vino la electricidad y el de las velas se quedó sin trabajo. O sea, hablando a grandes rasgos, sucede lo mismo. Nada más que ahora quizás estamos mucho más comunicados y quizás el golpe es más fuerte. Hay algo que a mí me gustaría traer, que dijo Elon Musk hace 2 o 3 años atrás en Emiratos Árabes, y dijo: tenemos que estar preparados para subvencionar al 50% de la humanidad, porque no va a haber trabajo para todos. Bueno, a ver, estamos hablando de Emiratos Árabes, estamos hablando que los polos tecnológicos son países que no tienen ninguna deficiencia económica, que no tienen ninguna situación apremiante, ni son países que tengan grandes deudas, ni grandes conflictos endógenos, conflictos como por ejemplo con una moneda extranjera. Nadie en ninguno de esos países ahorra una moneda diferente a la de su país. Pero te lo pregunto desde el lado de qué beneficios traen estos polos tecnológicos de inteligencia artificial a la economía en general de esos países. Mirá, lo primero es una mejora realmente en todo lo que tenga que ver con las formas de movernos y de consumir o de trabajar o de gestionar situaciones. Yo te traigo otro ejemplo que pasó en Inglaterra. Hace 10 años atrás vos ibas a Inglaterra y en los bancos no había empleados. Directamente estaban todos llenos de máquinas self que autogestionaban todo. La inteligencia artificial va a reducir la burocracia, va a reducir un montón de tareas, como vos bien lo dijiste, manuales, rutinarias. Por ejemplo, en Europa o en Inglaterra, el trabajo del contador, como en Argentina, no existe. ¿Sí? O sea, es alguien que lleva las cuentas, pero ya impositivamente ya se resuelve solo, desde el momento que vos cobrás y demás. Yo creo que va a haber un cambio muy drástico. Yo creo que países como Argentina, que como vos bien me estás marcando, no están preparados todavía para este impacto, quizás no, seguramente lo sufra, pero la realidad es que la tecnología está y esto va a suceder. El tema es que yo creo que lo que debería de hacer es todo un trabajo para poder reubicar a toda esta gente que está pasando. Claro. Pero la tecnología no es solamente lo vemos de inteligencia artificial, lo estamos viendo en los peajes. En los peajes, en muchos países ya no existe la cabina. Acá en la ILIA, hoy, en el Federal, ya dejó de estar la ILIA. En el 25 de mayo se está cambiando. Y así va a pasar. Hay un montón de posiciones que se van a rediseñar. De la misma manera que hay trabajos que todavía no sabemos que existen. Yo a veces hablo con chicos de 20, 25 años y le digo: tu profesión quizás todavía no se inventó. Eso es cierto, eso lo decía el expresidente Mauricio Macri en una concreta visión del futuro que iba a tener la humanidad. Y la pregunta es, y no quiero hacer una comparación, pero si yo te digo qué puede hacer la inteligencia artificial en una tribu toba,
¿Hay alguna respuesta? Y no lo quiero llevar a ese extremo, pero digo, mirar la macro constantemente y compararnos con países como traemos aquí, ¿no sería un grave error sin poder primero solucionar problemas estructurales de la Argentina? Bueno, problemas estructurales todavía tenemos que no en todo el país hay banda ancha, por ejemplo, y lo damos como algo Por obvio, ejemplo, claro. y no hay. Estamos hablando de que vos haces 60 kilómetros de Capital Federal y te quedaste sin señal de teléfono. Entonces, hay obviamente problemas estructurales. Hoy me hace acordar estos problemas a la época de previa a Menem, cuando no teníamos, cuando para sacar un teléfono te esperabas 2 años. Que vos decís, no puede ser. Bueno, hoy no puede ser que en Argentina haya lugares sin cobertura de celular. Entonces, y en otros lugares ni siquiera todavía haya lugares. O sea, en muchos lugares hay una diferenciación más. Años atrás, ¿sabes qué le decían esto? La brecha digital. ¿Te acordás del término Claro, este? sí, sí, Bueno, claro. hoy esa brecha, esta gente que estaba de un lado de la brecha digital no avanzó mucho. No es que se redujo la brecha digital. La brecha digital continúa. El problema es que una de las puntas avanza a una velocidad que la otra punta no avanza. Y esto es un poco lo que vos estás planteando con respecto, Claro, por porque ejemplo. pregunto, ¿no? Con todos estos popes de la tecnología, Sí, justamente las reuniones con la gente de WorldCoin, eh, cuyo objetivo es el escaneo del iris, algo que se habló mucho acá en la Argentina, y era el criptoactivo que recibías a cambio del escaneo del iris. Cuando nosotros hacemos el análisis a nivel mundial de cuáles son los países donde mayor escaneo de iris hubo, uno de ellos es la Argentina. Entonces la gran pregunta es, si entrevistarse con estos popes de la tecnología nos va a dar crecimiento o simplemente utilizan la necesidad extrema de la Argentina en el nivel económico para su propio desarrollo. Mirá, yo creo que para ellos crecer no nos necesitan. No nos Coincido necesitan. plenamente. ¿Por qué vendrían acá existiendo un Brasil? ¿Por qué las condiciones de la Argentina serían tan favorables para un mega empresario del mundo? ¿Y cuánto? Porque el beneficio, a la larga el beneficio es económico. Siempre estamos hablando de económico. Que la Argentina le va a servir, seguramente le sirva. Porque venderá servicios, porque habrá mano de obra más calificada, porque habrá un avance tecnológico y no vamos a estar de la vereda mirando, sino vamos a ser protagonistas. Ahora, dicho esto, también está lo que vos estás marcando. También tiene que haber una política, tiene que haber un trabajo de que el que está del otro lado de la brecha digital, traigamos este concepto nuevamente a la mesa, empiece a empujar y empiece a avanzar y empiece a estar de un lado. Seguramente una comunidad toda no se ponga a programar inteligencia artificial. O sí, no lo sabemos. Hoy, la inteligencia artificial nos ayuda. Hoy no necesitas de alguien que estudió 6 años programación, porque la cuestión formativa aceleró un montón de cosas. Estoy seguro Claro. de que si uno llega, capacita, la inteligencia artificial a la larga lo que hizo es democratizó un montón de situaciones. Yo tengo equipos y tengo gente, o sea, colegas y demás, en nuestra industria aceleró un montón de procesos, los hizo más productivos y, y han subido su productividad y su valor en el mercado. Bueno, claro, ahí para cerrar, Ale, y agradeciéndote, eso es cierto, pero también hablaba con gente que plantea la optimización de utilizar la inteligencia artificial para trabajos, y el argumento de venta de muchos es que ahorrás muchos empleados de esta manera. Y creo que así como en muchas cosas no se toma en cuenta qué va a pasar con esos empleados, me parece que este polo de inteligencia artificial no va a traer tanto a nivel PBI para la Argentina, tanto crecimiento, porque la Argentina no está dedicada a eso desde sus orígenes. ¿Cómo ves vos esa situación? ¿Va a traer mucho crecimiento económico esta inteligencia artificial? Para otro, ¿no? Porque estamos trabajando para otro de alguna manera. Mira, la realidad es que yo tengo una agencia de marketing digital, 30 empleados y demás. A mí me igualó en condiciones a empresas más grandes que la mía. O sea, yo lo veo como un beneficio en mi rubro.
Claro. También coincido con vos, yo siempre digo esto, la inteligencia artificial no te va a reemplazar, te va a reemplazar el que la sepa utilizar. Ahora, siempre vamos a depender de alguien. Ahora, es innegable que hay un montón de situaciones que son análogas y que se van a reemplazar. Pero no es por culpa solamente de la inteligencia artificial, sino por culpa de que hay un montón de profesiones que se tienen que recambiar. Porque la historia lo vivió. El problema es que hoy los tiempos son más cortos. La evolución tecnológica es mucho más rápida y ahí es donde empiezo que la cuestión educativa, el reinsertarse laboralmente, el formarse, el encontrar una nueva profesión, es más difícil, entre comillas, es más difícil que antes. Porque todo esto va mucho más rápido. Entonces está en la capacidad tuya de decir, che, me meto a estudiar inteligencia artificial o me pongo a usar inteligencia artificial y me pongo a hacer esto. Entonces, por ejemplo, lo que era un ingeniero de datos y que era una posición difícil de conseguir y demás, hoy, con la inteligencia artificial y con ChatGPT, vos le cargas y te trae la información súper desarrollada en 3-4 segundos cuando te llevaba un montón de tiempo. Entonces, obviamente, lo nuevo deja lo viejo, hay una realidad, lo que no podemos, yo creo que hay que asentar en que, ok, buenísimo la inteligencia artificial, abracémosla, no la miremos para un costado porque si no nos vamos a quedar completamente fuera, porque vamos a ser la comunidad toda del mundo. Entonces tenemos que meternos acá, pero también tenemos que ver cómo el resto de la sociedad argentina la podemos empezar a sumar a esto que está pasando. O sea, no podemos hacer una cosa sin la otra. Coincido. Alejandro, gracias por debatir. Vamos a seguir charlando porque la inteligencia artificial recién ha llegado. Gracias.